Efesios 1:17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La primera parte del texto ya la vimos, que es acerca de la seguridad de salvación, ese yelmo de la salvación que nos muestra o nos habla acerca de esa seguridad de salvación en el creyente. Esto lo vimos ya, ¿cierto? Creo que fue el domingo. Y la segunda parte es lo que vamos a tratar hoy con la ayuda del Señor. Dice también que la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta espada de la cual está hablando el apóstol Pablo aquí, no es una espada de esas largas, que son muy largas y que son muy pesadas, sino que él está hablando a un tipo de espada que es pequeña, que se conoce también como daga, que es una espadita como muy personal, como tipo cuchillo para una pelea uno contra uno. De este tipo de espadas era la que era muy común y que hacía parte de la armadura. Entonces Pablo está hablando, recuerden que él está colocando casi para todas las partes de la armadura, los ingredientes que nosotros necesitamos para tener una vida firme. Recuerden que el punto y la idea es la firmeza del creyente. Cuando comenzamos a tratar esta sección del capítulo, nosotros hablamos y vimos en varios pasajes y en este texto en diferentes lugares que el punto es que nosotros podamos estar firmes como creyentes. Por ejemplo, al final del versículo 11 dice: para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Versículo 13, al final también dice: y habiendo acabado todo, estar firmes. Versículo 14, estad pues firmes. El punto es que nosotros, al echar mano de estas partes que el apóstol Pablo nos está mostrando aquí, nosotros podamos estar firmes. Ahora, casi para todo él usa una ilustración o él habla metafóricamente, colocando ya sea el casco, ya sea la coraza, ya sea el calzado. En este caso él está usando la espada como ilustración. Para cuando habla de la oración, él no usa ninguna ilustración para hablar de la oración, pero para las otras partes sí usa esa armadura como figura para enseñarnos algo con cada una de esas partes. Cuando habla de la espada o de esa daga del Espíritu, él dice que esa espada es la palabra de Dios. Lo bueno de este pasaje es que no nos deja la interpretación a nuestra imaginación. Hay textos metafóricos, poéticos en las escrituras, analogías y muchas cosas que la interpretación es muy complicada porque no sabemos qué significan las cosas a las que se están comparando allí, ¿cierto? Por ejemplo, en Apocalipsis se usan muchas figuras y muchas veces nosotros quedamos como, bueno, ¿y esto qué significa? Para muchas de esas cosas en las escrituras nosotros vemos la interpretación, pero hay unas que son muy confusas. Pero en este caso el mismo apóstol Pablo está diciendo el significado de cada una de esas partes de la armadura. Él dice el casco, él no dice tomad el casco solamente, porque entonces los que tienen muy buena imaginación se podrían imaginar que el casco sería otro tipo de cosas. En el caso de la espada, él dice tomen la espada del Espíritu, y dice esa espada es la palabra de Dios. Es muy interesante que hay otros pasajes en las escrituras que nos hablan de la palabra de Dios como un arma,
Cuando nosotros vimos otros elementos de la armadura, vimos que la mayoría de ellos, o por no decir todos, aparte de este, son de protección o de defensa, en cierta forma, pero aquí nosotros nos encontramos con algo que sirve no solamente para atacar, ¿cierto? Porque se hace mucho énfasis en que la espada es el elemento que nosotros encontramos aquí, que no es de defensa, sino de ataque, pero sirve tanto para atacar como para defender. A los que les gusta aquí el fútbol, han escuchado tal vez ciertos comentaristas o técnicos de fútbol que dicen que la mejor forma de defender es atacando, ¿cierto? Y los que han jugado fútbol también saben que eso es una verdad en este campo deportivo. Si un equipo de fútbol se encierra atrás y el otro equipo es bueno, es muy peligroso. Y hemos visto, ¿cierto? Derrotas muy tristes de algunos equipos porque pensaron que un gol o 2 goles eran suficientes y se pusieron solamente a defender y no atacaron más. En la guerra o en un campo de batalla es igual. Por lo menos en estas batallas del primer siglo y del siglos antes de Cristo, y durarían también por muchos siglos después, batallas en campo abierto, 2 ejércitos se chocan. Era no solamente importante, imagínese usted solamente defendiéndose con un escudo. Una batalla de 4 o 6 horas, un día o más días, usted con el escudo defendiéndose. Esto no sería muy efectivo. Pero la espada servía no solamente para atacar, sino que al atacar también era una manera de defensa. Vamos a mirar algunos pasajes en la Biblia, algunos de ellos muy conocidos, como este de Hebreos, que es un texto conocido, Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos 4, 12. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El versículo 12 nos está hablando de ¿qué? De la palabra de Dios. Pero el versículo 13, unido al 12, inmediatamente nosotros vemos que ¿de qué está hablando? De aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Quién es aquel a quien tenemos que dar cuenta? El Señor, ¿cierto? Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. La palabra de Dios en este texto está siendo no comparada, pero está siendo tratada al mismo nivel de lo que Dios mismo es. Porque la palabra de Dios es algo que vino de Dios mismo. O sea, cuando hablamos de hecho, no sé si han notado que en Juan capítulo 1, versículo 1, habla de Jesús como el verbo. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El logos es la palabra de Dios, la palabra exhalada de Dios. Y luego dice: aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ahora, ¿significa eso que entonces nuestra Biblia es Dios? No, ¿cierto? La Biblia no es Dios, pero la Biblia es la palabra de Dios, es algo que sale de Dios mismo,
es algo que es inspirado por Dios. Así como Dios da vida, allí en Génesis capítulo 1, dice que sopló en el hombre aliento de vida. De la misma manera, la Escritura dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿cierto? Es como soplar ese aliento de vida y sale la palabra eterna de Dios. O sea, lo que Dios dijo hace 4,000 años, hace 6,000 años, hace 2,000 años, lo dice hoy, ¿cierto? Y no sé si nos quede tiempo para ir allí, pero hay pasajes, ejemplos en la Biblia, que en Hebreos, por ejemplo, dice, el Espíritu dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis su corazón. Y es interesante que la Biblia dice en ese texto que el Espíritu Santo no dijo, sino que el Espíritu Santo dice. Y lo está diciendo en el primer siglo, ¿cierto? El escritor de Hebreos escribe en el primer siglo, pero está citando palabras escritas por Moisés, ¿cierto? Allí creo que está en Deuteronomio o en Números y en Éxodo. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis sus corazón. Entonces, ¿cuándo dijo Dios eso? ¿Lo dijo hace 2,000 años o lo dijo hace 3,000 años? Hace 3,000 y pedazo de años. ¿O lo dice hoy? Porque es la palabra de Dios. Lo dice hoy. Lo dijo hace 4,000 años, hace 2,000 años y lo dice hoy. Y es la misma palabra de Dios, porque Dios es eterno y su palabra es eterna. Y este pasaje nos dice que dice, porque la palabra de Dios es viva. Es viva. Aquí han leído ustedes, ¿a quiénes de aquí han leído El progreso del peregrino? De Ullan. Bueno, algunos han visto la película, algunos han visto el resumen en la película, y si ven la de muñequitos, mucho más resumida, pero el libro es mucho más, cierto, mucho mejor. Hay veces que casi siempre, cuando sacan una película de un libro, y cuando uno ha leído el libro, uno dice, el libro es mucho mejor. Es como Narnia, ¿cierto? Yo creo que ya él ha leído las crónicas de Narnia, y si ha visto las películas, es muchísimo mejor los libros, mucho mejor los libros. Entonces ahí una cuña ahí para que lean, porque es mejor leer que ver en muchas ocasiones. Este libro, El progreso del peregrino, de Juan Bullan, hay una escena donde este hombre, cristiano se llama, está desesperado porque él está leyendo un libro. Y ese libro, según el libro de Bullan, claramente es la palabra de Dios. Él está leyendo la palabra de Dios y él está desesperado, y al leer la Biblia es una carga, va creciendo y va creciendo en su espalda, que es la carga del pecado por el conocimiento de la palabra de Dios. Pero él está allí, en una ocasión en el libro uno ve que él dice, este libro puede hablar. Este libro puede hablar, este libro me habla. Y es muy interesante, hermanos, porque es lo que pasó en nuestras vidas. Y es lo que pasa en nuestras vidas cuando leemos y cuando estudiamos la palabra. Este libro nos habla. Y este libro nos reprende, porque está vivo. Decía Cristiano, el protagonista de la novela de Bullan, este libro está vivo. Este libro sabe mi vida. Sabe mi vida. ¿A ustedes no les ha pasado, hermanos? ¿A cuántos no nos ha pasado que estamos tratando de cubrir algo, de esconder un pecado, o de simplemente tratar de engañarnos a nosotros mismos, y leemos en las Escrituras, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me esconderé de tu espíritu? Él es omnipresente, no podemos escondernos de Dios. Entonces la palabra nos corrige, y si permitimos, nos transforma y trae a nosotros arrepentimiento. Cuando estamos mintiendo, nos encontramos con esos pasajes donde la Biblia nos habla de que no hay forma.
de tapar nada, porque este pasaje lo dice, el versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. No hay cosa creada que en la Biblia no la encontremos. Cuando estamos mal espiritualmente, a veces ni queremos leer la Biblia, porque sabemos que la Biblia nos va a hablar, porque sabemos que la Biblia nos va a corregir, porque sabemos que la Biblia nos va a mostrar. No hay cosa creada que, dice el texto, que no sea manifiesta en su presencia. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios viva. Es la palabra de Dios. Es viva, es eficaz, porque no es la palabra de los ángeles, no es la palabra de un hombre, no es la palabra de Miguel o de Gabriel, es la palabra de Dios. Y es viva, porque Dios está en su palabra. Dios está en su palabra. Es viva, es eficaz y usa la misma idea de la espada. Es más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir y usa varios grupos de cosas, el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Está hablando de la parte espiritual y la parte material del hombre, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, si somos sinceros, si creemos en Dios y creemos en su palabra, cuando la leemos sin prejuicios, es la palabra la que saca de nosotros todo lo impuro que haya en nosotros, porque no hay nada que sea oculto en la presencia de Dios, de su palabra, de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Antes todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esa palabra del Señor, como decía en la oración, hay un himno, se llama Castillo Fuerte. Dice esa palabra del Señor que el mundo no apetece. O sea, al mundo no le gusta la Biblia. ¿Por qué? Porque ellos están muertos en delitos y pecados. Para ellos es un libro más. Para ellos es un libro aburrido, un libro difícil. Pero para el creyente es algo que necesita. Es algo a lo que necesitamos estar conectados todos los días de nuestra vida. Qué precioso es ver o escuchar de esos testimonios de hombres que desde que se convirtieron a Cristo no ha pasado un día sin que ellos lean la Biblia. Qué día escuchaba a un hombre que decía él, más de 45 años de convertido, y ni un día, ni un solo día en esos 45 años ha pasado que él no lea la Biblia. Todos los días. Y sí, hay días que usted va a poder leer 2 horas, pero quizá otros días solo va a poder hacerlo 15 minutos. Pero él dice, no puede pasar un día en el creyente sin que lea la palabra de Dios. Es nuestra firmeza, es nuestra espada, hermanos. O más bien, como dice el texto de Efesios, es la espada del Espíritu. En Primera los Corintios, o Segunda los Corintios, mejor, Segunda los Corintios capítulo 10. Segunda los Corintios 10, versículo 3. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción
de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 10:5 estamos. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hermanos, este pasaje, el versículo 6, vuelve y nos repite la palabra obediencia, estando pronto para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Cuando Pablo está hablando de armas aquí, las armas de nuestra milicia no son carnales, versículo 4, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Yo he escuchado hermanitos decir que esas armas son muchas cosas menos la palabra de Dios, porque ahí en el versículo 5 nosotros vemos que está hablando del conocimiento de Dios, está hablando de unas armas, y sí, la Biblia, como vimos en otra ocasión en Tesalonicenses, habla de nuestras armas. También ahí mismo en Efesios nos muestra muchas cosas, la justicia, el evangelio, la seguridad de salvación y muchas otras cosas nos muestra allí como un equipo o como un grupo de armas que nosotros tenemos. Sin embargo, hay un énfasis allí en Efesios 6:17 de la espada, que es la palabra de Dios. Este pasaje decía un hermano que las armas espirituales o las armas de nuestra milicia, que habla allí que no son carnales, sino por implicación espirituales, y que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, él decía que era reprender al diablo, reprender a los demonios, y confesar con nuestra boca, y que eso era un arma efectiva contra el diablo, contra los demonios, porque eran seres espirituales. Y dice un libro por allí que no recomiendo, ese sí no lo recomiendo, dice que hay que hablarle duro a los demonios y al diablo para que puedan escucharnos. ¿Será esto así? Hay armas carnales, hermanos. El texto está hablando por implicación de que hay armas que son carnales, y que muchos creyentes hoy día están usando. Muchos hoy día están usando armas carnales. Hermanos, y todo lo que no sea la palabra de Dios, que nosotros echemos mano para edificar nuestras vidas, hace parte de esas armas carnales. Muchos hoy día, pastores, hermanos, líderes de iglesias, están remitiendo a los hermanos a terapeutas, a psicólogos, porque ellos piensan que la Biblia no es suficiente. Ahora hay problemas médicos, cerebrales que requieren de cierta medicina, pero eso no lo trata un psicólogo, eso lo trata un neurólogo o alguien que esté especializado en la neurología y sepa qué medicamento necesita esa persona, qué sustancia química necesita esa persona para equilibrar, digámoslo así, el cerebro. Pero hay cosas que corresponden a la palabra de Dios y que las estamos remitiendo y que estamos usando otras armas.
El texto de Efesios 6:17 que dice la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es muy interesante que no usa la misma expresión logos. No se usa la misma expresión logos que se usa en otros lugares, sino que es una palabra que viene derivado de la palabra rema, que hace un énfasis en palabras específicas. Y nosotros podemos ver la Biblia de dos formas. Nosotros podemos ver la Biblia como la palabra de Dios, ¿cierto? Su totalidad. Pero también nosotros podemos tomar palabras de la Biblia para nuestra vida. Claramente debemos hacerlo en su contexto, ¿cierto? Y a veces se puede, incluso muchos hermanos han tomado una predicación para hablar solo de una palabra en las Escrituras o de un solo versículo, pero el trabajo del predicador es exponer ese versículo en su contexto. Pero ¿qué estoy diciendo con esto? Que en Efesios 6:17, cuando dice la palabra de Dios, aunque se está refiriendo a la Biblia en su totalidad, está hablando de las palabras de Dios. Es decir, cuando un versículo a mí me impacta, cuando un texto de la Biblia me habló a mí, cuando entendemos un texto de la Biblia, lo obedecemos e impacta nuestras vidas. Ahora bien, nosotros no podemos desconectar ese pasaje, esa palabra, del contexto, no solamente del libro, sino de todo el plan de redención. Eso, que podemos estudiar un libro a profundidad y lo conocemos muy bien, pero no encajamos esa pieza en todo el rompecabezas. Usted puede estudiar muy bien una pieza del rompecabezas, conocerla muy bien, pero si no la encaja en el rompecabezas, esa pieza sola no va a ser de mucha utilidad. Entonces muchas veces pasa eso. Cogemos un libro o un capítulo o un versículo y lo podemos interpretar mal porque no lo encajamos en toda la historia de redención. Este texto de Corintios nos dice que esas armas espirituales son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Esas armas espirituales, o esa arma espiritual de la cual estamos hablando nosotros en esta noche, es poderosa para derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Ahora nosotros partimos y en el contexto en que estamos hablando, asumimos y partimos de que todos creemos que la Biblia es la palabra de Dios, ¿cierto? Porque si usted aquí en esta noche no cree que la Biblia es la palabra de Dios, necesita buscar consejería, ¿cierto? Buscar a uno de los ancianos y decirle que le explique, que le muestre los argumentos históricos, los argumentos externos de por qué nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios, ¿cierto? Y lo creemos por fe primeramente. Por fe creemos que la Biblia es la palabra de Dios, pero hay evidencias externas también que nos muestran que la Biblia es la palabra de Dios, ¿cierto? Como la arqueología, como los manuscritos, como la misma historia, los padres de la iglesia, los historiadores, y hay muchas fuentes, pero nosotros comenzamos hablando este tema asumiendo que todos creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Amén, ¿cierto? La Biblia es la palabra de Dios. Creer que la Biblia es la palabra de Dios es importantísimo. Es importantísimo porque de ahí parte todo, ¿cierto? Es muy diferente cuando ustedes, y hago este paréntesis, es muy diferente cuando usted va a evangelizar a alguien
que sabe y que cree que la Biblia es la palabra de Dios. Y en el contexto en el cual nosotros estamos, en el lugar donde nosotros estamos, la mayoría de las personas, por lo menos las generaciones de más atrás, saben y creen que la Biblia es la palabra de Dios, ¿cierto? Cuando uno comienza a hablar con una persona y a llevarle el Evangelio, uno lee la Biblia y la persona está recibiendo lo que uno le está hablando como la palabra de Dios. Pero hay ocasiones que la persona no cree que la Biblia es la palabra de Dios, y ahí ya tenemos un gran reto, que primero nosotros necesitamos convencer a esa persona, ¿cierto? Y con la ayuda del Espíritu Santo, que esa persona necesita creer que la Biblia es la palabra de Dios, porque si no, ¿cómo le vamos a llevar el Evangelio? Pero cierro el paréntesis. Ese conocimiento de que la Biblia es la palabra de Dios, y esa fe, ese creer que la Biblia es la palabra de Dios en sí misma no es suficiente. Porque muchos están convencidos que la Biblia es la palabra de Dios. Tienen fe en que la Biblia es la palabra de Dios, aunque no conozcan las evidencias para demostrar que la Biblia es la palabra de Dios, lo creen. Es una obra que el Señor hace en el creyente. Creen que la Biblia es inerrante, es decir, que en la Biblia no hay errores. Tal vez hay errores de imprenta, ¿cierto? Que hay Biblias que tienen una letra más o una letra menos. Yo recuerdo una Biblia viejita, la primera Biblia que yo tuve, tenía un renglón repetido, pero el error ahí es de imprenta. De hecho, hay errores, pequeños errores de traducción, pero que no alteran para nada el conjunto, la unidad que hay en la palabra de Dios. Entonces son pequeñas fallas de imprenta, de traducción, pero en sí no hay errores ni contradicciones en la palabra de Dios. Y hay creyentes que creen eso con todo su corazón, que creen que la Biblia es suficiente, que la Biblia es suficiente para todas las necesidades del alma del ser humano, que la Biblia es inspirada por Dios, que la Biblia es autoritativa. Pero hay un problema. ¿Cuál será el problema de una persona que sepa todo eso? El problema es que no la conocen. Saben que la Biblia es la palabra de Dios, que es inspirada, que es inerrante, que es suficiente, que es autoritativa. Lo saben, lo creen con todo su ser, pero no la conocen. Y ese es uno de los problemas más grandes y más graves que yo he visto en las asambleas durante años. No solamente aquí en Río Sucio, sino que es un problema que he visto en otras iglesias alrededor y incluso más allá. He visto ese problema. Hermanos con mucha fe en la Biblia, pero que no conocen la Biblia. Las asambleas de los hermanos se conocen por ser asambleas o iglesias que aman y que estudian y que escudriñan la palabra. De hecho, en gran parte en Colombia, el aviso que se coloca es centro bíblico, haciendo alusión de que la Biblia es el centro. La Biblia es el centro. Pero lamentablemente, la Biblia en muchas ocasiones se tiene abandonada. No hay conocimiento de la palabra de Dios, o por lo menos un conocimiento necesario en la vida del creyente para nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, echar mano de la palabra de Dios para pelear la batalla. El Señor Jesucristo dice: santifícalos ¿en qué? En tu verdad. Tu palabra es verdad. Muchos cristianos creen que por decirle a Dios: Señor, por favor, purifícame, Señor, santifícame, es suficiente. Pero usted puede pasar toda su vida orando de esa manera, pero si usted no lee su Biblia, va a ser muy difícil, porque Jesús dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad.
Es tu palabra, Señor, la que santifica. Es tu palabra la que purifica. Nos purifica como oro. Es la palabra de Dios la que nos santifica. ¿Cómo vamos a ser santos y agradar a Dios si no sabemos lo que la Biblia nos dice de cómo vivir una vida en santidad? La palabra del Señor como espada de ataque. Hay un ejemplo que nosotros vemos en las Escrituras, en Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, versículo 1. Dice la palabra del Señor: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo: Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La tentación que nosotros vemos aquí, creemos que esto es un texto que fue histórico. Yo sé que hoy día hay muchos que están diciendo que no fue así, que en realidad el diablo no se le presentó a Jesús, que en realidad él no estaba en un desierto físico, ¿cierto? Esos que hoy día andan diciendo que la Biblia no es lo que parece ser. De hecho, hoy escuché a alguien, no sé, no digo un hermano, alguien que estuvo entre nosotros, no aquí en Río Sucio, sino pues me refiero a las asambleas, que se alejó del movimiento de nuestras iglesias y ahora anda estudiando lo que es la teología liberal o teología progresista. Y me llamó la atención un video que subió, porque él lo considero un amigo todavía, ¿cierto? Es un amigo de juventud, andamos mucho juntos y él sube un video hablando pues de Lilith, la primera esposa de Adán, y los que conocen esta historia o estos mitos han escuchado acerca de esto, pero entonces él no está creyendo en eso, él está negando eso, él dice: eso es mentiras. Él dice: Lilith no existió. Y entonces decía él: es más, ni siquiera Adán y Eva existieron. Entonces él explicaba con argumentos, citando un filósofo aquí, un filósofo allí, que Adán es la tierra y Eva es la vida. O sea, entonces Génesis es un relato que no debemos tomar literal, sino que Adán y Eva son dos formas de decir que Dios hizo la tierra y hizo la vida. Y esto es lo que terminan creyendo muchos que se meten a estudiar teología liberal, para que tengan mucho cuidado con esto. Y con muchos predicadores online que su teología es liberal, progresista. Entonces muchos dicen que no, esa tentación no fue física, no fue real como dice ahí, sino que entonces hay una espiritualización de eso, y que dicen que era un momento de depresión que tuvo el Señor Jesús y pasó por un desierto espiritual. Entonces al tener hambre, o sea, ese desierto lo llevó a una depresión, y que él tuvo hambre, pero no de comida, sino de otras cosas, y ahí es donde viene el diablo y le dice, y ellos dicen que todo esto es figurativo. Pelean y defienden mucho que hay que respetar la gramática y muchas cosas de la Biblia, pero totalmente violan la literalidad de la Biblia en su contexto, ¿cierto? Cuando hablamos de la literalidad de la Biblia, es que nosotros tomamos literal lo que es literal y figurativo lo que es figurativo. Hay que tener entonces
conocimiento de las Escrituras para saber que es literal y que es una poesía, que es una metáfora, pero bueno, ellos dicen que no pasó. Sin embargo, la Biblia nos muestra este texto como un relato histórico de algo que sucedió, y el punto es que Satanás vino a tentar al Señor, pero el Señor se defendió, no con argumentos. Él no dice, ¿qué viene usted aquí a tentarme a mí? Yo soy preexistente, es que usted no sabe que yo existo desde la eternidad. Es que usted no sabe que, ¿cierto? Porque lo que el diablo quiere hacer es poner en tela de juicio que Él es el Hijo de Dios. Y recuerden, Cristo, siendo Dios, en ese momento, Él estaba en un cuerpo humano, ¿cierto? Y en este momento Él está en un cuerpo glorificado, ¿cierto? Pero es hombre, Él es hombre, 100%. Un misterio, ¿cierto? Pero algo que la Escritura nos muestra. Hombre 100%, entonces el diablo quiere hacerlo dudar y quiere hacerlo pecar con esta tentación, pero el Señor dice, escrito está. Es interesante, Él no dice, yo vengo desde la eternidad, yo soy eterno, yo voy a reinar en todo esto. No, Él dice, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces vemos aquí dos cosas. Él cita Deuteronomio, donde dice no solo de pan vivirá el hombre, pero lo que Él está haciendo con su respuesta es demostrando que en Él, o sea, que en Él estaba la palabra de Dios. Él dice, yo no hago nada por mi propia cuenta, sino que hago lo que mi Padre me envió a hacer. Yo vengo para hacer la voluntad del Padre. Aquí, oh Dios, que vengo para hacer tu voluntad. Entonces, cuando Cristo dice, escrito está, Él está diciendo algo que es su palabra, ¿cierto? Porque la palabra de Dios también es la palabra de Cristo. La Biblia habla de que la palabra de Cristo more abundantemente en nosotros. Está en Colosenses 3, creo que es 3:16, ¿cierto, hermano? La palabra de Cristo habite, ¿cierto? Abunde en nosotros. O sea que la palabra de Cristo es la palabra de Dios, sí, porque Cristo es Dios. Por eso cuando dice la espada del Espíritu, es la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. Escrito está. Luego lo tienta la segunda vez, entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo. Y noten lo que hace el diablo aquí. Él es astuto. El diablo, ¿qué dice? Escrito está. Escrito está, dice el diablo. A sus ángeles mandará acerca de ti y en tus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Qué cita ahí el diablo? Está citando el Salmo 91. Escrito está. Tírate porque escrito está que no te va a pasar nada. Tremendo. ¿Cierto? Como estos pastores que juegan con culebras. Porque escrito está que ninguna víbora te podrá matar, que sostendrán serpientes en las manos. Están tentando al Señor. Y el Señor, ¿qué dice? Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Ahora, el diablo usa la Biblia, pero él la saca del contexto. Sí, es como los falsos maestros, como los falsos profetas. Ellos también usan la Biblia. Si usted ve a Cas Luna, él saca la Biblia. Si usted ve a Kenneth Copeland, a Benny Hinn y todos estos falsos maestros, Guillermo Maldonado, ellos usan la Biblia. Pero ¿cómo la usan? A su amaño. Por eso insistimos tanto en el estudio de la Biblia completa, de la Biblia en su contexto, hermanos, porque la tarea es nosotros interpretarla correctamente y aplicarla también. Pero aplicaciones pueden haber muchas de acuerdo
de acuerdo al auditorio, de acuerdo a lo que estemos viviendo, pero interpretaciones solo hay una. Y el diablo usa este texto recortado, ¿cierto? Porque, ¿qué sigue después en el Salmo 91? Sobre el león y el aspid pisarás y hollarás al cachorro del león y al dragón. Eso sí no lo leyó, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estaba hablando también incluso de su juicio, del juicio de Satanás. Pero el Señor, ¿qué dice? Escrito está también. Entonces es deber del creyente estudiar la Biblia, porque van a haber momentos cuando lleguen falsos maestros que van a decir escrito está. ¿Sí o no? ¿Qué dice Carl Luna? Escrito está, la Biblia dice. Eso dicen muchos en la radio, falsos apóstoles. Cuidado con las emisoras, porque ahí salen muchos que dicen ser apóstoles. Hay un tal apóstol Eduardo Cañas. ¿No han escuchado? Tengan mucho cuidado con esos que dicen ser apóstoles. Ellos dicen escrito está, pero ahí es donde nosotros ¿qué tenemos que hacer? Escrito está también. Un momentico, Señor. Usted está citando la Biblia fuera de contexto. Usted está citando la Biblia a su amaño para pedir diezmos, o para prometerle prosperidad a la gente solamente, o para prometerle salud, cuando la Biblia, si vemos en el contexto, Dios es soberano. Dios permite que también los creyentes se enfermen, que también los creyentes mueran, porque Dios tiene un propósito, y a los que ayudan a Dios todas las cosas le ayudan a bien. En ese mismo contexto que dice que sí, hay un versículo allí en ese pasaje de Romanos que dice, se me fue, algo muy parecido a todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sacado de ese contexto del sufrimiento de la vida de Pablo. Entonces escrito está también. El diablo usa la Biblia mal usada, el diablo usa la espada mal usada, pero Cristo la usa bien. Y ese es el ejemplo que nosotros debemos seguir, no el ejemplo de Satanás, que usa la Biblia, pero la usa distorsionada, la distorsiona, la tuerce, para creer cualquier cosa. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Y qué le dice el Señor? Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. El Señor fue atacado de muchas maneras, ¿cierto? Él atacó su parte física, su hambre, ¿cierto? Podemos pensar en ese pasaje de Primera de Juan 2:15, ¿lo conocen? ¿Qué dice? ¿Lo conocen? No, Primera de Juan 2:15 habla de los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. ¿Cómo? Exacto, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. El versículo 16, es el 16, perdón. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne o de los ojos, primero los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. De esa manera es que el mundo ataca, pero de esa manera es que también Satanás ataca. Los deseos de la carne, hay deseos incluso que son legítimos en la carne, pero que el diablo los distorsiona. Tener hambre no es pecado, pero el diablo quiso usar el hambre que tenía el Señor Jesús en ese momento para hacerlo pecar. Los deseos de los ojos. Todo esto te daré, ¿cierto? Él le mostró los reinos del mundo, yo no sé cómo, pero se los mostró. Todo esto te daré si postrado me adorares. También la vanagloria de la vida.
Si tú te tiras de aquí y sobrevives, tú vas a ser reconocido como el Hijo de Dios. Vas a tener fama. Pero el Señor todo eso lo contrarrestó con la espada. Con la espada que es la palabra de Dios. Hermanos, no hay otra manera. No hay otra manera que no sea la palabra de Dios. Hermanos, no es solo creer que la Biblia es suficiente, y lo es. Que la Biblia es inerrante, y lo es. Que la Biblia es inspirada, y creemos con todo nuestro corazón que lo es. Que la Biblia es autoritativa, sino que no solo, además de creer eso, nosotros debemos conocer la palabra. Apetecer la palabra de Dios. Hoy día hay muchas preguntas, los jóvenes tienen muchas preguntas. Hace unos días, hace mucho tiempo, alguien extranjero dijo algo que a mí en cierta forma me ofendió, porque dijo que en el país donde él estaba, en Europa, la gente era muy inteligente y la gente tenía muchas preguntas y la gente no tragaba entero. Entonces él decía, para predicar en Europa hay que esforzarse mucho para satisfacer a esas personas tan inteligentes. Entonces yo pensaba, claro, en Latinoamérica somos brutos, creemos todo lo que nos traen y nos dicen, y en cierta forma no lo creemos. Porque muchas veces creemos todo lo que nos enseñan y no nos esforzamos nosotros mismos por escudriñar la palabra. Ahora bien, eso puede ser cierto en parte, pero no porque seamos brutos, sino porque somos perezosos más bien. Somos perezosos, somos tranquilos como cultura, ¿cierto? Y obviamente no digo somos, pero hay excepciones. Pero hay una generación que se está levantando que está haciendo preguntas. Ayer, por ejemplo, estuve en una visita y una jovencita de unos 15 años me preguntó, y quedó pendiente la respuesta para otra visita porque ya no había tiempo, y para yo tener tiempo de estudiar, me preguntó si Dios sabía que Adán y Eva iban a comer del árbol de la vida, y si sabía que el diablo iba a pecar porque él lo creó. ¿Y por qué puso el árbol? Entonces son preguntas legítimas. Son preguntas legítimas que nosotros no debemos decirle simplemente porque sí y porque está escrito y ya, y punto. No hagas esas preguntas tontas, no. Debemos dar respuestas a ese tipo de preguntas. Y en la Biblia hay respuestas. ¿Qué tenemos que hacer? Conocer la palabra de Dios, porque cuando usted va a ir a evangelizar a un vecino, una vecina, es posible que le salgan con ese tipo de respuestas. Y si usted los despacha y les dice no moleste con esas preguntas, eso va a ser una barrera. Entonces, no, si no hay respuestas para mis preguntas, entonces yo qué voy a escuchar lo que él tiene que decirme. Entonces, nosotros, hermanos, necesitamos creer que la Biblia es inerrante, suficiente, autoritativa, pero debemos conocerla. Dice la Biblia en 2 Timoteo 3:15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Y primeramente en las escrituras encontramos el evangelio que nos salvó. Pero también luego dice, 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. En un contexto de una generación, dice Pablo, en los postreros tiempos habrán hombres engañadores, burladores, ávaros, traicioneros, amadores de sí mismos, vanagloriosos, infatuados, etcétera, etcétera. Pero le dice, pero tú has seguido mi doctrina, pero tú sé sobrio, pero tú predica la palabra.
Predica la palabra, hermanos, y a todas esas preguntas, claro, nosotros necesitamos informarnos de la historia, conocer la historia de la iglesia, conocer la historia del pueblo judío, incluso conocer esas culturas, qué era lo que ellos creían, la manera en que ellos escribían, para poder dar respuesta a esto, a este tipo de preguntas. Pero principalmente, hermanos, es conocer la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios es nuestra espada, hermanos. Si nosotros no tenemos la espada en nuestras manos, somos indefensos. Somos indefensos porque el diablo ataca, el diablo destruye. Y no solamente con un escudo, podemos tener mucha fe, pero el escudo solo no es suficiente. Necesitamos atacar, contraatacar con la palabra de Dios. Volvamos a Efesios, hermanos, leemos el texto para terminar. Dice también en el Salmo 19 que la palabra de Dios, vamos allí primero rápidamente, el Salmo 19, solo para nombrar unos atributos de la palabra de Dios. Versículo 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Hermanos, para predicar el evangelio, nosotros no necesitamos más cosas, necesitamos conocer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es perfecta. Aquí, ¿qué dice? Convierte el alma, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Dice el testimonio de Jehová, otra vez refiriéndose a las Escrituras, es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Qué es lo que hace sabio a una persona que no ha pasado por un instituto estudiando 7 años teología y luego haciendo una maestría y un doctorado? Necesitamos eso para enseñar de Dios, de la palabra. No, hay muchos que, y hemos puesto mucho el ejemplo de un hermano en Bonajón, que solo han estado en primero, segundo de primaria y que han sido los mejores predicadores que han habido en Colombia. Y me refiero al hermano Belarmino, que ya partió con el Señor. ¿Qué hizo sabio este hermano? Fue la Escritura, hermanos, fue la Biblia. No es porque él estudió a Platón, Aristóteles, no, fue la palabra de Dios que lo hizo sabio. Dice también el versículo, el texto, que los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón, para traer alegría a nuestra vida, paz, gozo. Solo necesitamos la palabra de Dios. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos, nos da claridad para tomar decisiones, para vivir nuestra vida. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre, y los juicios de Jehová son verdad, todos rectos. Y dice Efesios 6:17, y la espada, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En otros momentos hemos hablado mucho de esto y es uno de mis énfasis. Siempre enfatizo mucho: hermano, lee la Biblia, hermano, estúdiela, hermano, escúchela. Hoy día es muy fácil. O sea, antiguamente los hermanos anhelaban tener la Biblia en audio, en cassettes, en CDs. Lo digo porque yo de muy joven yo anhelaba tener la Biblia en audio y era muy difícil. Era muy difícil. Pero hoy día es fácil. Están todos los libros de la Biblia en audio, en diferentes versiones, dramatizados. Usted puede escuchar la palabra de Dios, puede leerla, puede estudiarla, escudriñarla. Hermanos, porque ahí está la firmeza del creyente. Pero no solo almacenarla en nuestra cabeza, porque escuché de alguien que leía la Biblia una vez al mes. En el año la leía 12 veces. Pero era un hereje. Enseñaba muchas cosas, humanismo y muchas cosas.
Y entonces no es suficiente almacenarla, sino que es llevarla a nuestro ser, obedecerla y con la ayuda del Espíritu Santo aplicarla a nuestra vida en el momento que nosotros la necesitamos. El Espíritu Santo no obra en perezosos, no por arte de magia va a hacer que textos que usted nunca ha leído vengan a su mente. No, necesitamos conocer la palabra del Señor. Vamos a orar, hermanos.